Muy buenos días. Hoy, 7 de septiembre, iniciamos esta nueva lección. Les habla su maestra, Blanca Toledo Bravo. El objetivo, valorar los aportes de los pueblos orientales y americanos al acervo cultural humano por medio del conocimiento de sus más significativos logros intelectuales, científicos, para desechar visiones etnocéntricas, discriminatorias, basadas en prejuicios y estereotipos. En la unidad 3, civilizaciones fluviales de la antigüedad, el día de hoy vamos a estudiar economía, religión, aportes culturales de la India. En la religión, al igual, el hinduismo no es una religión, sino un conjunto de cultos basados en los libros sagrados aportados por los arios, los Vedas, el Mahabharata, el Ramayana, además del Código de Manu, que estableció la organización, normas y leyes de la antigua India. El hinduismo o brahmanismo tiene tres clases principales: el Brahma, el creador; el Vishu, el conservador, que reencarnó varias veces. La novena vez fue en Siddhartha Gautama Buda en el siglo V a.C. El Shiva, legislador y justiciero. A la doctrina de Buda y al culto que se le desarrolló en torno a él los conocemos como budismo, religión establecida como oficial por Chandragupta. En los aportes culturales observamos, en primera línea, la matemática y la astronomía. Además de conocimientos de álgebra y trigonometría, la India legó al mundo la notación posicional, empleando la cifra cero como el valor nulo. Hacia el siglo IV después de Cristo, en India se hicieron cálculos sobre el que más adelante los griegos llamaron el número pi. Estos conocimientos fueron transmitidos a Occidente por los árabes a través de España e Italia en el Medioevo. En cuanto a astronomía, la antigua India determinó que la Tierra giraba sobre su propio eje, estableció un calendario de 12 meses, estudió los eclipses y midió el diámetro de la Luna. En la agricultura, tres grandes avances han impulsado la agricultura en India: la Revolución Verde, las primeras semillas híbridas, la introducción del sector biotecnológico. La unión de estos tres acontecimientos han conseguido configurar a este sector como la columna vertebral de la población de la economía. La agricultura es el gran pilar que se sustenta la población y la economía de la India. Tenemos luego la tecnología, el arte y la arquitectura. En cuanto a su arte, observamos que el arte en la antigua India alcanzó un gran desarrollo en el siglo I a.C. Este arte se debe entender por la visión que tenían sobre el ser humano. Es una expresión de los sentidos, las emociones, el espíritu. La escultura india expresaba erotismo, voluptuosidad a través de imágenes relacionadas con la fertilidad femenina y las relaciones sexuales. También eran muy frecuentes las imágenes de leones y elefantes. Principalmente el arte indio ha sido una manifestación religiosa, una forma de conectar el mundo humano con la trascendencia de lo divino. En cuanto a la arquitectura, tenía cuatro tipos de edificaciones principales: templos subterráneos, estupas, edificios circulares para guardar reliquias de santos, pagodas, estructuras triangulares con la misma función que las estupas, gopura, conjunto de monumentos ubicados antes de entrar a cualquiera de los edificios anteriores. En el Valle del Indo también desarrollaron la ingeniería hidráulica al diseñar un sistema de recolección de aguas residuales para inodoros y alcantarillados. En la ciudad de Mehrgarh se han encontrado ladrillos rudimentarios elaborados hacia el año 7000 a.C., mientras que piezas con consistencia cerámica
que datarían del siglo IV a.C. Se encontraron en las ruinas de Mohenjo-Daro y Harappa. Observamos también que se cree que los anteriores a estos fueron construidos con materiales de muy mala calidad y por eso que ya no se siguen conservando algunas de las obras arquitectónicas. Tenemos en cuanto al desarrollo de la tecnología, la fabricación de papel y hielo artificial, manufactura del acero, metales y vidrio, a destacar las cimitarras de Damasco, uso bélico del alcohol y la pólvora, cañones, granadas, trajes antillamas, desarrollo de la industria textil, incrustaciones de marfil, plata y nácar, desarrollo de instrumentos científicos. Luego encontramos a la gran cultura de Egipto y su legado. Podemos observar aquí que hacia el siglo V a.C., pequeñas poblaciones se formaron a las orillas del río Nilo, en el noroeste de África, para aprovechar el agua y la fertilidad del suelo. Poco al seguir fue creando una gran civilización siguiendo un proceso similar al de Mesopotamia. El Nilo era un recurso económico básico, hacía posible la agricultura, que junto con la ganadería era la base de la economía. Además suministraba pesca y la planta del papiro, que crecía en la orilla. El papiro se utilizaba para construir embarcaciones, elaborar costos o confeccionar papel para escribir. El río era también el eje principal de comunicación. Los productos agrícolas se intercambiaban por madera, metales, perfumes y otros productos de lujo de las ciudades orientales de la Somalia. Aquí tenemos grandes características sobre el legado de Egipto. Observamos parte de su economía, del Estado, la escritura, la religión, el arte, la sociedad. Pueden, por favor, leerlo, que está bastante explicado y muy bonito. Encontramos después un cuadro conceptual del Antiguo Egipto, donde vamos a destacar los periodos históricos. Con el desarrollo agrícola y la especialización del trabajo, algunas de las pequeñas comunidades instaladas a orillas del río Nilo fueron convirtiéndose en ciudades-estado que acabaron unificándose en dos grandes reinos, el Alto Egipto en capital en Tebas y el Bajo Egipto con capital en Menfis. A partir del tercer milenio a.C. se inició el periodo de esplendor de la civilización egipcia que perduró varios siglos. Este periodo se divide en tres etapas: Imperio Antiguo, Imperio Mediano, Medio e Imperio Nuevo. Cada etapa se iniciaba con la unificación del Alto y el Bajo Egipto y finalizaba con un largo periodo de inestabilidad y crisis. La decadencia definitiva de esta civilización no se produjo hasta principios del primer milenio a.C. Tenemos el Imperio Antiguo, el Imperio Medio, el Imperio Nuevo y su decadencia. Además, observamos aquí la ubicación geográfica. Está ubicado en el noreste del continente africano, en la actualidad por la República Árabe de Egipto y una parte del Sudán. El río Nilo, las crecidas de este río, marcó el ritmo de la vida económica y social de la población. También fue un importante medio de comunicación. La zona cultivable más importante estuvo en el norte. El Bajo Egipto, que comprende el delta formado por la desembocadura del río en el mar Mediterráneo. Observen la organización política, la sociedad, economía, religión, arte y legado cultural. Luego podemos apreciar la estructura social jerárquica de Egipto. Aquí encontramos en la cúspide al faraón. Era a la vez el rey y un dios viviente.
representaba la máxima autoridad política y militar. Todas las tierras eran suyas y controlaba las obras de canalización y el comercio. A cambio debía asegurar el orden en el país y luchar contra los enemigos. También encarnaba la máxima autoridad religiosa porque era el descendiente del dios Osiris en la tierra y debía asegurar la armonía en el mundo. Así pues, sus órdenes eran leyes y los egipcios lo adoraban como un dios. Luego tenemos los privilegiados. Eran los sacerdotes, los nobles, entre los que se encontraban los funcionarios y los jefes del ejército. Los sacerdotes vivían en los territorios y se ocupaban del culto a los dioses, también se dedicaban a la ciencia. Para gobernar un territorio tan extenso, el faraón organizó una compleja administración con varios tipos de funcionarios y un ejército. Los altos funcionarios solían ser de familias del faraón. Los escribas se formaban en las escuelas de los templos. Recaudaban los impuestos, llevaban la contabilidad del reino y transcribían las órdenes del faraón. En los artesanos, mercaderes y campesinos, eran personas libres. Los artesanos y los mercaderes vivían en ciudades o aldeas, en pequeños talleres o alrededor de las residencias reales de los templos. Los grandes mercaderes importaban para la corte del faraón materiales, maderas, nobles, incienso, mirra, perfumes, plata, de los que carecía en Egipto. Los artesanos y los grandes mercaderes vivían mejor que el resto de la población porque estaban protegidos por el faraón. Los campesinos representaban la mayoría de la población, un 90%, pero no poseían la tierra que cultivaban, pertenecía al faraón. Por ello, una parte de la cosecha se ofrecía al faraón como impuestos. Algunos meses al año trabajar en la construcción de grandes obras como tumbas reales, templos, diques y canales. En cuanto a su organización política, podemos observar aquí un pequeño resumen. Desde el principio, el Imperio Antiguo en Egipto se estableció un gobierno monárquico teocrático a cargo del faraón, el rey, considerado hijo del dios Sol y representante de la divinidad en la tierra. El pensamiento egipcio creía que el faraón mandaba de acuerdo con las leyes de los dioses en el cielo, por lo que su palabra no se podía contradecir. Para preservar el carácter divino del gobierno, el faraón solo podía casarse y procrear con mujeres de su familia. El poder era hereditario, por lo que miembros de una misma familia o dinastía gobernaron por largos periodos. El faraón era la ley. El incumplimiento de sus mandatos podía acarrear desde multas, azotes, encarcelamiento hasta la pena de muerte. Sin embargo, en las ciudades había tribunales de justicia que ejecutaban las órdenes del faraón. Los reyes también disponían de un gran número de escribas y funcionarios para administrar los asuntos del reino. Además, el reino se organizó en provincias gobernadas por príncipes. La centralización absoluta del poder en las manos del faraón fue constante, fuerte de abusos por parte de los gobernantes. No pocas veces las clases inferiores manifestaron su descontento a través de revueltas que ponían fin a determinadas dinastías en favor de otros. Vemos algunos cargos como los ministros, funcionarios para gobernar el imperio. El visir siempre estaba junto al faraón como una especie de primer ministro. Otros asistentes y escribas gobernantes de las provincias. El día de hoy, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. En los anexos encuentran ustedes un video sobre la cápsula educativa de la antigua India. Lean el libro de historia. Tengan todos ustedes un bendecido día.